Hola, vamos a trabajar con la unidad 4 de los primos de Fermat. Para ello vamos a trabajar con el Jamboard de, de la clase correspondiente entonces a la clase. Ahora sí, estamos entonces con el Jamboard de la unidad 4 de los primos de Fermat. Eh, Vemos que aparece primero una definición, se llama número de Fermat de orden n al entero 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1, con n un número natural, eh, o 0. Si un número de Fermat además es primo, lo llamamos primo de Fermat. Calculamos los primeros primos de Fermat y encontramos que son el 3, el 5, el 17, el 257, es el de orden 4, y el de orden 5 fue demostrado por Euler que ya no era un número de Fermat. Esta es una de las pocas conjeturas en las cuales Fermat se equivocó, porque él había dicho que todos los números de esta forma iban a ser números primos, y resulta que eso no es así, porque el de orden 5 es divisible por 641, y este es un número con un montón de cifras. Es bastante complicado demostrar que no es primo, pero Euler, además de ser un gran matemático, era muy bueno calculando, y eh, fue capaz de mostrar que el número de Fermat de orden 5 no era primo, sino que era un número compuesto. ¿Qué relación tienen los primos de Fermat con la matemática? Bueno, por empezar, eh, esta parte de la matemática mezcla un poco de álgebra con geometría, porque los números de Fermat están relacionados con cuáles polígonos son construibles con regla y compás. Los antiguos griegos, cuando armaron la geometría, de la cual el libro de Euclides es el exponente más importante como libro que nos llegó a nosotros, pusieron como reglas de la geometría que simplemente se pudiera trabajar con, eh, con un compás, que además era colapsable, y una regla no graduada, o sea, instrumentos que me permitieran trazar rectas y circunferencias. Entonces, muchos de los problemas que plantearon los griegos tenían que ver con construir con regla y compás eh, determinados polígonos y cuestiones. Entonces, el problema de los polígonos construibles con regla y compás, y cuáles eran los que era posible hacerlo y cuáles no era posible hacerlo, fue recién resuelto por Gauss en el año 1600 por ahí, y también trabajando no solamente en la geometría limitada a las construcciones con regla y compás que habían hecho los griegos, sino a partir de plantear las ecuaciones en el álgebra. Y esto fue hecho a través de las coordenadas cartesianas, que fueron planteadas por Descartes y por Fermat más o menos simultáneamente, aunque lo que hizo Fermat con respecto a las coordenadas no es muy conocido, porque las publicaciones de Fermat fueron hechas luego de que él muriera por su hijo. Entonces sí se carteaba con otros matemáticos durante la época, pero no se conocía mucho su obra escrita, porque no se dedicaba a publicar, no era matemático de profesión, era abogado. En cambio, Descartes se dedicaba a trabajar en las cortes. Era militar también, pero en general su trabajo como filósofo y como matemático se desarrolló en las cortes palaciegas de, de Francia, de Suiza, y lo contrataban para trabajar en esas
en esos lugares. Bueno, pasemos a revisar un poquito algunas de las actividades que tiene esta unidad. Justamente gracias a Gauss lo que mostró es que los polígonos que son construibles con regla y compás tienen que ser una potencia de 2 o de algún, por primos de Fermat de distinta base, potencias de primos de Fermat de distinta base. Entonces, por ejemplo, se puede, potencias no, por ejemplo, se pueden construir números que tengan algunos de estos factores, ¿no? Habíamos dicho que son estos los números que aparecen. No se sabe si hay más primos de Fermat, ¿sí? O sea, se conocen muchos números de Fermat porque simplemente seguir la formulita de 2 a la 2 a la n y sumarle 1, pero no se conoce si alguno de los números que se van haciendo ya muy grandes, el siguiente número, el de orden 5, tiene muchas cantidades de cifras ya. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que los polígonos entonces construibles con regla y compás son, por ejemplo, el cuadrado, que tiene 4 lados, el triángulo equilátero, el pentágono, el hexágono, que es una potencia de 2 por 3. 7 no es un número de Fermat, así que no se puede construir con regla y compás el heptágono. 8 sí, porque es potencia de 2. 9 no, porque es un primo de Fermat por otro primo de Fermat, pero es compuesto. Entonces no es posible construir el eneágono, que se llama. El de 10 sí se puede hacer porque se puede, es 2 por 5, donde 5 es un primo de Fermat, así que tiene esa forma. 11 no se puede construir porque no es primo de Fermat, 13 tampoco, 14 tampoco porque no se puede el de 7, y 15 sí, porque es el primero que es producto de dos primos de Fermat. Ese es el resultado que consiguió Gauss, que no lo consiguió dentro de la geometría, sino mediante el estudio de las ecuaciones que se necesitan para resolver estos problemas, ¿no? Así que tenemos ahí el tema de los números que son construibles con regla y compás a partir de, por ejemplo, raíz de 2 es un número que se puede construir con regla y compás porque se puede construir un triángulo isósceles de rectángulo de lado 1 y, como es bien sabido, la diagonal vale la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. Entonces, para construir un segmento sobre esta recta de que valga raíz de 2, hay que usar el compás acá, bajarlo, y en este lugar va a estar raíz de 2. En realidad se hace simétrico que como yo lo hice, pero bueno. Lo importante es que la medida de este segmento en comparación con la de este, que es la unidad, este mide 1. Si hacemos esta construcción, este segmento mide raíz de 2. Bien, entonces todos los números de la forma raíz de n se van a poder construir y lo podemos ver con esta espiral. Cuando construimos el primer número a partir de un triángulo isósceles de lados 1 y 1, acá va a aparecer raíz de 2. Cuando ponemos raíz de 2 con 1, aparece raíz de 3 como siguiente hipotenusa. Raíz de 3 más 1 nos da 4, que es un número exacto, sacándole la raíz nos da exacta, que es 2. 2 al cuadrado más 1 nos da raíz de 5, y así si vamos continuando la espiral
y haciéndola, si da más de una vuelta, lo que vamos haciendo es, igual van a ser mucho más grandes eh, los triángulos que se van creando, así que es como que se va armando una espiral donde las hipotenusas son todas de la forma raíz de n. Lo que una cuestión facilita que les puedo contar acerca de lo que demostró Gauss es que si exigimos trabajar con regla y compás solamente, cuando miramos las ecuaciones que nos describen rectas y círculos, resulta que las rectas tienen la forma y igual a mx más b, que es un polinomio de grado 1, y las circunferencias tienen como ecuación las que están centradas en el origen, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esto no es función porque, eh, bueno, por empezar, no está definida en todos los números reales, y en los números que está definida hay dos valores para ella, pero sí es una ecuación posible dentro de la geometría analítica, que es la que están viendo. Entonces, si esto lo describimos en función de polinomios, este polinomio tiene dos variables y grado 2. Este polinomio tiene dos variables y grado 1. Entonces, si lo que estamos buscando son construir puntos como intersección de circunferencias con rectas, solamente vamos a poder construir números que sean resultado de intersecciones de polinomios de grado 2 y polinomios de grado 1, con lo cual eh, hay muchos problemas que se sabe que no se pueden hacer con regla y compás, porque su traducción al álgebra requiere de un polinomio de grado mayor a 2, con lo cual se demuestra que, por ejemplo, raíz cúbica de 2 no es un número construible, que ese es el que se necesita para hacer la duplicación del cubo, y tampoco es construible el número pi, con lo cual Gauss no solamente mostró cuáles polígonos eran los que eran construibles con regla y compás, sino que mostró la imposibilidad de resolver los problemas que venían desde los griegos antiguos, tenían más de 2000 años, que eran la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo, que requeriría poder construir con regla y compás al número pi, que sabemos que no puede ser raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Bien, entonces pasemos bueno, vamos a la actividad que tenía que ver con construir el pentágono regular. Me imagino que conocen cómo em, se realiza el em, triángulo equilátero. Acá, entonces, siguiendo las instrucciones que se dan en el cuadernillo de cómo construir un pentágono a partir de un segmento dado, lo primero que tenemos que hacer es construir una circunferencia que tenga al segmento que nos dieron como diámetro. Para eso buscamos primero el punto medio, trazamos la circunferencia. Concentro en el punto medio entre M y O, ahí tenemos O1 en lugar de O', porque GeoGebra no me reserva las primas para otra cosa y no te deja usarlos. Así que, bueno, O1 es este que aparece acá. Y vamos a trazar una circunferencia de centro en O1 y radio O1O, y la recta perpendicular al segmento MN por O. Y entonces ahí tenemos todas las cuestiones que van diciendo acá. Intersectar la recta A1
o 1 con la circunferencia, obteniendo P y S. Ahí están P y S. Y después concentro en A1 y radio en P. Obtenemos esa circunferencia que le buscamos las intersecciones, y con centro en A1 pero radio S, marcamos otra circunferencia y ahí tenemos las intersecciones. Entonces, sobre la circunferencia naranjita obtuvimos 5 puntos, el A, B, C, D y E, que si los unimos nos encuentran un polígono regular. Vamos entonces, ya tenemos ahí entonces la construcción del pentágono, la construcción del triángulo es bastante conocida y fácil también, y consiste en trazar dos circunferencias con centro en uno de los extremos y radio en el otro segmento, y lo mismo en la otra circunferencia con centro en B y radio BA, y entonces obtenemos 2 puntos de corte de la circunferencia, y nuestro triángulo equilátero, si esto estuviera todo bien hecho, lo vamos a conseguir uniendo uno de esos puntos de corte con los que me dieron primero. ¿Cómo estoy segura de que ese triángulo es equilátero? Porque este segmento y este son congruentes porque son radios de la misma circunferencia. Y este segmento con este son congruentes porque son radios de una misma circunferencia. Por lo tanto, son este punto equidista de A y de B. ¿Y qué distancia equidista? El mismísimo radio de la circunferencia. Por lo tanto, el ABC es un triángulo equilátero. Es muy fácil la construcción del triángulo equilátero, y en el cuadernillo les piden que realicen la construcción de un triángulo de un pentágono de 15 lados. Yo acá les muestro que lo que hacemos es, sobre una misma circunferencia y con un vértice en común, construimos un triángulo y un pentágono. Esta longitud acá, que aparece sobre el arco, nos va a permitir construir uno de los 15 lados. Una vez que tenemos la medida de los 15 lados, hay que ir siguiendo con estos puntos, y uno va construyendo los 15 lados de la circunferencia. Porque 15 lo obtuvimos a partir de 3 y de 5. Entonces, lo que observamos es que si hacemos coincidir un vértice, nos va a suceder que todos los vértices del triángulo y todos los vértices del pentágono van a ser vértices de 15. Entonces, haciendo esta construcción que coincide en uno de los vértices, tomamos, o ya sea el de aquel lado o el de este lado, como unidad, y lo vamos reproduciendo para encontrarnos con los puntos que necesitamos. O sea, fíjense que cada uno de estos me va dando 2 marquitas, y así obtenemos los 15 puntos que necesitamos para obtener el polígono de 15 lados. Y bueno, ya las otras pantallas que estamos viendo son de la unidad 6, así que con esto concluye la clase de la unidad 4.